Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a platicar acerca de teorías de la conspiración y qué pienso yo como historiadora acerca de esto. ¿Realmente existirá unas personas desde las sombras tratando de manipularnos, utilizando la industria del entretenimiento, los medios de comunicación para cambiar nuestras opiniones, etcétera? De todo esto vamos a platicar el día de hoy, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención cómo teoría de la conspiración se ha vuelto sinónimo de una mentira o de algo fantasioso, ¿no? A tal punto de que existe incluso la palabra conspiranoico como una forma despectiva de decirle a las personas que creen en determinada teoría de la conspiración, sea cual sea, ¿no? Creo que está un poco choquita, pero bueno, sea cual sea, se considera como a alguien loco, ¿no? Alguien que es cosa de locos, ¿no? Incluso simplemente por el hecho de hablar de que una élite en general nos controla, ya la gente se pone un poco en alerta de seguro se va a soltar una teoría de la conspiración, seguro va a empezar a hablar de los Anunnakis, de los reptilianos, ¿no? Y es cierto que como he mencionado ahorita, sí existen algunas teorías de la conspiración un poco locas, ¿no? O un poco fuera de la realidad o de lo que experimentamos en lo cotidiano, como podría ser la teoría de la conspiración de los reptilianos, que de los Anunnaki, ¿no? Que plantea que en Sumeria, en cierto punto de ese lugar, hubo contacto alienígena y que toda la civilización prácticamente inicia gracias a este contacto, ¿no? Un poco haciendo alusión al misterio, por ejemplo, del Neolítico, de cómo llegó a ser, bueno, cómo pasamos de ser nómadas a de pronto generar civilizaciones. Llegan tan lejos como para decir que los alienígenas intervinieron en el ADN y para que se diera como tal el Homo sapiens tuvo que haber una intervención de ellos tecnológica para hacernos sus esclavos, ¿no? Según estas teorías, obviamente pues esto ya raya muchísimo en la fantasía, ¿no? Y no sé, hablan de pruebas como podrían ser ciertos hallazgos, ¿no? Arqueológicos de, por ejemplo, imágenes de, bueno, más bien relieves, ¿no? De serpientes humano, ¿no? De serpientes humanoides, de animales antropomórficos, etcétera, etcétera, que dicen, bueno, estos eran los alienígenas y la gente los pintó así, los pintó como serpientes, los pintó como reptiles, porque pues son los reptilianos, ¿no? Y de hecho yo incluso en el canal hablo de estas figuras y su simbolismo, y sí es cierto que han habido en toda la historia de la humanidad y que de hecho han sido muy relacionados con los iniciadores de la cultura, como podría ser la serpiente Cercops, como podría ser Quetzalcoatl aquí en Mesoamérica. Y bueno, en general mucha relación entre los hombres serpiente o mujeres serpiente con el inicio de la cultura, etcétera, etcétera. Y bueno, claramente es misterioso, ¿no? Pero de eso afirmar que esto es una prueba de que hubo un contacto alienígena y que estos seres vinieron a modificar la genética del ser humano o incluso a transmitirnos la tecnología, etcétera, etcétera, pues es un poco, ya es un poco dar un salto bastante grande, ¿no? De pronto. Entonces, bueno, sí existen estas teorías de la conspiración que rayan bastante en lo fantástico, que ya son casi mitos actuales. Pues esto de los reptilianos se ha convertido en un mito moderno, o sea, no tanto en un mito, porque un mito tiene mucha más construcción, pero se ha vuelto como una especie de leyenda, una especie como de ser ficticio, ¿no? Los reptilianos, ¿no? Y como todo ser simbólico que está en el imaginario de una cultura, yo siempre digo que tiene algo de realidad, no es tanto esta parte de los reptilianos y los Anunnakis que realmente existan, sino más bien me llama la atención la idea, por ejemplo, de cerebro reptil, de cerebro de ciertos seres humanos que se dicen, bueno, se habla de ellos como psicópatas y que es verdad que tienen emociones aplanadas y se les compara simbólicamente, o sea, no quiere decir que sean iguales, pero se les compara simbólicamente con reptiles. Es un poco como lágrimas de cocodrilo, por ejemplo, y es que son cosas que están en el imaginario ahí flotando. Entonces, ¿qué puede haber detrás de, por ejemplo, de la teoría de conspiración de los reptilianos? Pues puede ir detrás que realmente muchos psicópatas se ven atraídos al poder, ¿no? Entonces, es como, no es que todos los que estén en el poder sean psicópatas, pero sí es cierto que en esos cargos es mucho más fácil que
en primera que los tolere un psicópata y en segunda que llegue a ellos, ¿no? Que tenga siquiera el interés por llegar o un interés tan marcado como para hacer sacrificios, etcétera, etcétera, y todo lo que se necesita para llegar a altas esferas del poder. Entonces, como todos símbolos, esta cuestión de los reptilianos no la veo tan alejada de la realidad, no literalmente, o sea, que sean mitad reptil, sino simbólicamente que sean personas, mucha gente en el poder, que sean personas que son psicópatas, básicamente, que son psicópatas. Ya que la misma naturaleza del poder obviamente te hace tomar decisiones que a lo mejor si eres muy sensible o si eres muy empático pues no podrías tomar, o soportar presiones que una persona con las emociones aplanadas puede soportar bastante bien, pero que personas sensibles no podrían soportar. Presiones como por ejemplo está el otro poder y me está amenazando de muerte, o está tal poder amenazándome con una guerra, cómo llevo a cabo todo esto, o cómo por ejemplo le miento a mi pueblo, porque ya sabemos que política y mentira van de la mano desde tiempos ya ancestrales, ¿no? La teoría más absurda que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, mucho más absurda que la de los reptilianos, es la teoría del progreso lineal de la historia, de la idea de que la humanidad está progresando. Y sí es cierto que progresamos tecnológicamente, o sea, sí es cierto que hay un progreso tecnológico, existen herramientas que antes no existían. Esto es definitivo. Sin embargo, estas herramientas garantizan la felicidad humana, garantizan la elevación del espíritu humano. Pues claro que no, o sea, las tecnologías son simples herramientas. La herramienta es una cosa, la herramienta es más bien el para qué la utilizas tú, el sujeto, para qué la usa el sujeto. Bastante parte de la tecnología, su origen, ha sido con un fin militar. Parece alejado, ¿no?, esta cuestión de la guerra y de la tecnología, al menos para la gente común que utiliza la tecnología en su día a día, que piensa que la tecnología es algo cotidiano. Pero si nos ponemos a pensar y realmente hacemos una investigación de las herramientas que utilizamos, gran parte de lo que usamos en nuestra cotidianidad fue en un principio ideado y creado como tecnología militar. Entonces realmente la tecnología desde sus orígenes ha nacido en gran parte para ser herramientas de destrucción, herramientas de control de la civilización y de la humanidad, y esto desde siempre. Desde siempre la tecnología y la guerra son dos temáticas que parece que no están relacionadas, pero que tienen muchísima, muchísima relación. Entonces ahí podemos hablar un poco acerca de por qué la tecnología no es buena en sí misma ni garantiza la felicidad humana. Esto no es para satanizar la tecnología ni mucho menos, es para llamar la atención o para hacer un llamado a la atención a desarrollarnos también como seres humanos en otros aspectos, y que dejemos de pensar que la tecnología va a venir a solucionarnos a nosotros la existencia, que eso está muy lejos de la realidad. De hecho, el mismo Freud en El malestar en la cultura, que es un texto que resumo, y de hecho aquí está el resumen en el canal por si lo quieren ver, habla en un apartado de que todo invento tecnológico tiene lado positivos y negativos. Es decir, que más allá de un progreso lineal en la historia, que cada evento tecnológico nos dé algo bueno y que vayamos subiendo y seamos más felices cada vez, nos da algo y nos quita algo, dejándonos como en una especie como de transacción donde tenemos que pagar algo y ok, recibimos algo, pero tuvimos que quitarnos un poco de felicidad. Entonces, de pronto, una necesidad, ¿no?, es cubierta por una herramienta tecnológica, pero a la vez esa herramienta tecnológica nos quita otras necesidades o nos aleja de otras necesidades, ¿no? El ejemplo que podríamos poner actualmente es un poco el medio de comunicación por el que les estoy hablando, ¿no? El internet, etcétera, que en parte nos ayuda a conectarnos más. O sea, yo le estoy hablando a personas que están muy alejadas de mí, que no podría hablarles de otro modo, pero sin embargo nos da cierta facilidad para ejercer nuestra vida social mediante estas plataformas y ya no hacerlo físicamente, porque físicamente es un poco más incómodo, porque se requiere a lo mejor un espacio físico, muchas cosas. Entonces eso nos quita contacto humano, ¿no? Contacto humano real, o sea, que yo estuviera viendo sus caras. Entonces esta idea del progreso lineal es completamente absurda. Sin embargo, este mito, que este sí sería un mito al nivel de los reptilianos, porque pues es casi así, es algo que está súper
metido en nuestra cabeza porque la historia que nos llega, la historia oficial, no es la historia verdadera, o sea, ni siquiera es la historia que se aprende en las academias de historia, porque de hecho criticamos justamente esa historia llamándola la historia del progreso, el positivismo, y criticamos toda esta corriente historiográfica, pero también criticamos la corriente historiográfica de la historia romance, de la historia de los grandes héroes, o sea, de estos héroes que prácticamente lo que hicieron es liberarnos a la humanidad de las opresiones, y a partir de sus actos heroicos ya la humanidad es más libre y más democrática, etcétera, etcétera. Entonces, regresando al tema central de las teorías de conspiración, tenemos una larga historia de milenios de años atrás, donde hubo manipulación de parte de las élites hacia nosotros, los seres humanos de a pie, por siempre, eso siempre ha pasado, pero la teoría está ridícula, ¿no?, que cree la gente. Se ridiculizan mucho las teorías de conspiración, pero no ridiculizan esta cuestión, ¿no? O sea, miles de años de manipulación histórica, pero mágicamente, en nuestra época, en la actualidad, mágicamente llegamos a un estado de conciencia, ¿no?, en el que realmente las élites ahora ya entraron al nivel de decir, es que lo que me importa son las personas, o sea, lo que me importa es la gente, lo que me importa ahora es ser sumamente transparente, todo lo que yo sé, todo lo que yo hago, mis actos van a estar al público, totalmente transparentes para que la gente las pueda ver, ¿no? Y esto obviamente nadie lo cree, pero entonces, ¿por qué cuando alguien habla de manipulación, de diferentes manipulaciones y de diferente utilización de la industria del entretenimiento para manipular a la gente? Porque dicen, es que es una teoría de conspiración, es un conspiranoico, ¿no? Entonces, mágicamente, ¿no? O sea, después de que en el siglo XX hubo todas estas guerras y todavía sigue habiendo guerras, pero dejen estas guerras, los proyectos de control mental que hubo en estas épocas y la experimentación de control mental, donde se usó experimentos con seres humanos, ¿no?, para estudiar cómo manipular el cerebro, todos estos quedaron en el siglo pasado. O sea, a partir de la actualidad, o sea cual sea la actualidad, ya somos seres civilizados, o sea que lo relacionamos con esta cuestión bárbara del ser humano, lo peor del ser humano y que nos espanta tantísimo. Todo eso quedó en el pasado y actualmente somos ya una civilización perfecta y brillante. Dijeron, ay no, estos resultados que obtuvimos de estos proyectos, yo creo que hay que guardarlos porque son malos, van contra los derechos humanos. Entonces los guardaron en un cajón, sí, porque iban en contra de los derechos humanos. Y en la actualidad, obviamente, la gente del poder, la gente de las industrias, la gente del poder, pues no se reúnen, ¿no?, en lugares a platicar. Y si se reúnen en lugares a platicar, pues obviamente se reúnen a platicar de cómo hacernos más felices, de cómo podemos estar mejor nosotros como civiles. Es que es obvio, es lógico, ¿no? Este nivel de pensamiento pues me parece tan ridículo como el de los reptilianos. Entonces, por un lado están estos conspiranoicos, ¿no? Bueno, ellos sí serán conspiranoicos tal vez, de los reptilianos y todo esto, de los Anunnakis y que el espacio y que en realidad los extraterrestres existen y no los oculta. Todo esto que es más fantasioso, que entra más del lado de la fantasía. Pero por otro lado están otros fantasiosos que se creyeron en la historia romance de la primaria. Y entonces esta gente piensa que actualmente vivimos en una época donde ya nada de eso pasa. O sea, que el MK Ultra, que fue esta experimentación con seres humanos y donde se obtuvieron resultados, obviamente, porque si experimentaron con seres humanos, científicos ahí viendo y haciendo y matando a un montón de gente, volviendo loca a un montón de gente, pues es obvio que obtuvieron resultados y se sabe que los obtuvieron. Y todas estas avances, ¿no?, en el espionaje, en la manipulación, en todo esto, pues no, esto es muy malo y lo guardaron en el cajón. Y entonces actualmente ya no se hace nada en contra de los derechos humanos, ¿no? Porque actualmente ya no hay guerras, ¿no? Obviamente estoy hablando sarcásticamente en este punto porque claramente derechos humanos, ¿no?, en la actualidad, pero lo que vemos en los medios de comunicación, pues es prácticamente que seguimos en las mismas que hace tiempo, ¿no? O sea, siguen las guerras, siguen los mismos intereses de dominar, de tener mayores territorios, de tener mayor dominio de ciertas élites, de tener mayor control, ¿no? Y esto va a ser algo que continúe la historia de aquí en adelante. O sea, es algo que ha estado desde el inicio de los tiempos y va a estar al final. Sin embargo, ¿qué cree la gente, no? Cree la gente que a partir de que terminó la cuestión de la religión y que la civilización se hizo un tanto más laica, no terminó la religión, sigue la religión, pero me refiero a que las instituciones principales, ¿no?, ya no son instituciones religiosas.
la gente piensa que a partir de eso ya no existe esa manipulación. Entonces todos los libros de historia, así oficiales, los libros como reducidos de la historia te dicen, es que las religiones se hicieron para manipular gente, el arte se hacía para manipular gente, todo esto, ¿no? Que ocurría en el pasado, porque todo lo oscuro ocurre en el pasado. Y actualmente tenemos esta organización que salió gloriosa, ¿no? De todo este mar de oscuridad que había, salió gloriosa y nos trajo la libertad, ¿no? Porque es así la historia romance, la historia de los héroes, la historia de las grandes naciones, de la democracia, de la ilustración, de la revolución francesa, de los derechos, de la abolición de la esclavitud, etcétera, etcétera. Toda esta historia engrandecida. ¿Y qué pasa, no? Que realmente ni ha acabado la esclavitud, ¿no? Que realmente ni ha acabado la guerra, ni se respetan los derechos humanos, y que hace poquito en la historia, así apenas en el siglo XX, hubo experimentos con humanos, experimentos que no son tan conocidos como por ejemplo los campos, ¿no? Ya saben cuáles. Y esos campos como que es lo único malo que ocurrió en el siglo XX, ¿no? Porque no se habla de lo malo que hizo Estados Unidos, como el MK Ultra, ¿no? Que fue experimentación con humanos, lo estoy diciendo, experimentación con humanos. Entonces, hay toda una ficción construida alrededor de la historia, alrededor del mundo, ¿no? Donde lo malo se concentra en el pasado y en algunos puntos aislados del mundo, cuando el mal humano ha estado desde siempre y está actualmente, y no podemos decir que todos estos avances en la psicología, estos avances aplicados que los vemos en la industria, a través de la mercadotecnia, etcétera, etcétera, solo sirven para la mercadotecnia y no también sirven para los poderosos, para hacer campañas dentro del poder o para hacer ingeniería social, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente hay que seguirnos cuestionando la realidad. Cuando algo se pone de moda, y ya saben que varias cosas se han puesto de moda ideológicamente, hay que cuestionarlas, ¿no? Porque si algo se pone de moda masivamente es porque hay dinero detrás. ¿Y de dónde viene este dinero? De las élites, ¿no? Y es que es tan sencillo como eso, y es tan sencillo como que en 100,000 años de historia atrás ha habido ese tipo de manipulación cultural, el arte ha sido un medio de control, la religión ha sido un medio de control. Es totalmente obvio que actualmente pues también lo va a haber, ¿no? No es así como que eso haya desaparecido. Entonces, bueno, esto era todo lo que quería decir en este video. Les pongo en pantalla una listita de ciertas organizaciones de experimentación humana, o sea, porque no solo ocurrió no solo fue el MK Ultra, sino otras más experimentaciones con humanos, y obviamente los resultados de eso, pues no creo que se hayan quedado guardados en un cajón, ¿verdad? O sea, imagínense el poder que da el controlar la mente humana. Entonces es bastante terrible. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, compartir, para que más gente se entere de que la historia que les venden, o la historia que la gente cree, pues realmente no es cierta, y que de hecho es bastante manipuladora. Hablando de manipulación, ya empezando por ahí, es una manipulación de hecho. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por ver. Adiós.